Pensé que mi abuela se había olvidado de mí. En la lectura del testamento, mis primos se llevaron millones de sus patentes botánicas, mientras que yo recibí una caja de madera que contenía una sola semilla y un boleto de avión a una isla de la que nunca había oído hablar. Me sentí como la decepción de la familia hasta que un guía local en esa remota isla dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, me encantaría saber, ¿cuál es tu tipo de planta favorita? Déjalo en los comentarios de abajo, y asegúrate de suscribirte para más historias asombrosas todos los días. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al día en que pensé que lo había perdido todo. El bufete de abogados de Campos y Asociados olía a cuero viejo y decepción. Estaba sentada en una silla incómoda, jugueteando con las mangas de mi único blazer bueno, observando a mis primos, Teodoro y Abril, susurrarse con confianza el uno al otro a través de la mesa de conferencias de caoba. Parecía que pertenecían a este lugar. Trajes caros, cabello perfecto, esa especie de arrogancia silenciosa que proviene de no tener que revisar nunca tu saldo bancario antes de comprar un café. Yo, por otro lado, me sentía como una impostora. Mi blazer tenía 3 años y lo había comprado en liquidación. Mis zapatos tenían un raspón que había intentado cubrir con un marcador permanente. Trabajaba en el acuario de la Ciudad de México, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles y el alquiler de un monoambiente que era generoso llamar acogedor. Gracias a todos por venir, dijo el licenciado Campos, ajustándose sus gafas de montura de alambre mientras abría una gruesa carpeta. Estamos aquí para la lectura de la última voluntad y testamento de la doctora Luisa de la Peña. Mi abuela. Incluso su nombre sonaba importante cuando él lo decía así. Doctora Luisa de la Peña, renombrada botánica, poseedora de 17 patentes de medicamentos a base de plantas, autora de 3 libros innovadores sobre flora rara. Había pasado su vida viajando a rincones remotos del mundo, descubriendo plantas que podían curar enfermedades, desarrollando tratamientos que habían ayudado a millones de personas, y yo apenas la había conocido. Durante mi infancia, la abuela Luisa era más una leyenda que un miembro de la familia. Aparecía en Navidad con regalos exóticos e historias sobre selvas tropicales y expediciones de montaña, y luego desaparecía de nuevo durante meses. Los padres de mis primos, sus otros hijos, la habían seguido en el mundo de los negocios, convirtiendo sus descubrimientos en rentables compañías farmacéuticas. Mi madre había sido la oveja negra, eligiendo convertirse en profesora de biología de secundaria en lugar de perseguir patentes y ganancias. A mi nieto, Teodoro, le dejo mis acciones en Farmacéutica de la Peña, valoradas en aproximadamente 200 millones de pesos, junto con las patentes de los compuestos Walmart 47 a Walmart 63. Teodoro sonrió con aire de suficiencia y apretó la mano de su esposa. 200 millones de pesos. Traté de imaginar cómo se sentiría esa cantidad de dinero, qué problemas resolvería, qué puertas abriría. A mi nieta, Abril, le dejo mis acciones en Biotech de la Peña, valoradas en aproximadamente 250 millones de pesos, junto con las patentes de los compuestos Walmart 64 a Walmart 81. Abril de hecho aplaudió suavemente, como si estuviera en un torneo de golf. 250 millones. Entre los dos, acababan de heredar suficiente dinero para comprar países pequeños. Esperé mi nombre, el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y pavor. Quizás quedaba algo. Quizás la abuela Luisa se había acordado de la nieta que realmente había estudiado biología, que había elegido la ciencia sobre los negocios, que había pasado su carrera tratando de proteger la vida marina en lugar de explotarla. Y finalmente, dijo él, mirándome directamente, a mi nieta, Sofía, le dejo el contenido de la caja de seguridad 247 en el Banco Nacional de México. Eso fue todo. Sin cantidad en pesos, sin descripción, solo una caja de seguridad. Teodoro y Abril intercambiaron miradas que lograban ser tanto compasivas como condescendientes. Estoy segura de que hay algo significativo ahí dentro, dijo Abril en el tono que la gente usa cuando intenta ser amable sobre tu evidente decepción. La abuela siempre fue excéntrica, añadió Teodoro. Estoy seguro de que lo que sea que te haya dejado tiene valor sentimental. ¿Valor sentimental? La frase que la gente usa cuando algo no tiene valor, pero no quieren decirlo en voz alta. Una hora después, estaba sentada en la bóveda del banco, mirando el contenido de la caja de seguridad 247.
Contenía exactamente 2 artículos, una pequeña caja de madera del tamaño de un joyero y un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía distintiva de mi abuela. Abrí primero el sobre. Dentro había un boleto de avión, de la Ciudad de México a La Paz, y de ahí a Cabo San Lucas para llegar a la isla Socorro, en el archipiélago de Revillagigedo. La fecha de salida era dentro de 3 días. También había una nota escrita a mano en papel caro. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, entonces ya me he ido, y probablemente te sientas confundida y quizás un poco herida. Confía en mí, mi querida niña. Emprende el viaje. Todo tendrá sentido cuando llegues. Busca a María de los Santos. Te estará esperando. Con todo mi amor, abuela Luisa. Luego abrí la caja de madera. Dentro, anidada en suave terciopelo, había una sola semilla. No se parecía a nada que hubiera visto antes, del tamaño de una nuez, con una cáscara dura y oscura que parecía brillar con un lustre casi metálico. Extrañas crestas y patrones cubrían su superficie como un intrincado tallado de la propia naturaleza. La giré en mis manos, y mi formación en biología marina se activó. Había estudiado semillas en mis cursos de botánica en la universidad, pero esta era completamente desconocida. Los patrones eran demasiado complejos, demasiado deliberados. Parecía antigua, como algo que podría haber crecido en bosques prehistóricos. Un boleto de avión a una isla de la que nunca había oído hablar y una semilla misteriosa. Mientras mis primos habían heredado suficiente dinero para jubilarse con lujo, yo había heredado. ¿Qué? ¿Un acertijo? ¿Una búsqueda inútil? Me senté en esa estéril bóveda del banco durante 20 minutos, dando vueltas a la semilla en mis manos, leyendo y releyendo la nota de mi abuela. La parte racional de mi cerebro decía que esto era una locura. No podía permitirme faltar al trabajo. No podía permitirme los gastos de viaje adicionales una vez que llegara a Baja California Sur. No podía permitirme perseguir algún misterioso recado familiar que podría no significar nada. Pero otra parte de mí, la parte que siempre había sentido que no encajaba del todo en mi propia familia, la parte que había elegido estudiar el océano en lugar de perseguir el dinero, susurraba que quizás esto era exactamente lo que necesitaba hacer. Mi abuela había sido muchas cosas, pero nunca había sido frívola. Si me había dejado un boleto de avión y una semilla, tenía que haber una razón. Al día siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma y pasé horas investigando el archipiélago de Revillagigedo. Las islas eran un archipiélago mexicano en medio del Pacífico, conocido por sus paisajes volcánicos, vida marina y ecosistemas únicos. Isla Socorro era la isla más grande, prácticamente deshabitada salvo por una estación naval. Era hermosa, remota y cara de visitar. También intenté investigar la semilla, fotografiándola desde todos los ángulos y pasando las imágenes por bases de datos botánicas. Nada. Era como si la semilla no existiera en ninguna literatura científica. Para el tercer día, había tomado mi decisión. Hice una sola maleta con ropa adecuada para hacer senderismo y un clima impredecible, retiré la mayor parte de mi cuenta de ahorros para los gastos y me dirigí al aeropuerto. El vuelo fue largo, con escalas, y me dio mucho tiempo para dudar de mi decisión. ¿Y si todo esto era una especie de broma elaborada? ¿Y si mi abuela había estado sufriendo de demencia al final, y nada de esto tenía sentido? ¿Y si estaba a punto de gastar los ahorros de mi vida en un viaje sin sentido a una isla donde nadie me esperaba? Pero cada vez que comenzaba a entrar en pánico, sacaba la caja de madera y miraba la semilla. Había algo en ella que se sentía importante, significativo. Parecía pulsar con energía potencial, como si solo estuviera esperando las condiciones adecuadas para revelar sus secretos. El avión descendió a través de las nubes hacia la isla Socorro, y vi por primera vez el paisaje de abajo. Era impresionante, colinas volcánicas cubiertas de vegetación, costas espectaculares donde acantilados negros se encontraban con el Pacífico, y en el centro de la isla, el volcán Everman dominando el horizonte. El pequeño aeropuerto de la isla Socorro era apenas una pista de aterrizaje. Recogí mi equipaje y pasé por el control, buscando nerviosamente a alguien que pudiera ser María de los Santos. La nota de mi abuela había dicho que estaría esperando, pero ¿y si no estaba? ¿Y si me quedaba varada en una isla donde no conocía a nadie, sin un plan y con cada vez menos dinero? ¿Sofía de la Peña? Me giré para ver a una mujer acercándose a mí con una cálida sonrisa. Probablemente tendría unos 50 años,
con el pelo canoso recogido en una práctica cola de caballo y ese tipo de bronceado profundo que se obtiene al pasar la mayor parte de la vida al aire libre. Llevaba botas de montaña, pantalones cargo y una chamarra de forro polar que había visto días mejores. «Soy María de los Santos», dijo, extendiendo su mano. «Tu abuela me dijo que estuviera atenta a una joven que pareciera estar cuestionando cada decisión que la había traído hasta aquí». Me reí a pesar de mi nerviosismo. «Esa soy yo, definitivamente». «¿Conocías a mi abuela?» «Luisa y yo éramos viejas amigas». «Muy viejas amigas». «Hablaba de ti a menudo». «¿En serio?» «Oh, sí. Estaba muy orgullosa de tu trabajo en la conservación marina. Dijo que eras la única en la familia que entendía que algunas cosas son más valiosas que el dinero». Salimos de la terminal improvisada al cálido aire del Pacífico. La isla olía a sal y a tierra volcánica, con un toque de vegetación exuberante que me recordó que este era un lugar geológicamente activo y lleno de vida. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras María me guiaba hacia un Land Rover bastante usado. «A ver lo que tu abuela te dejó», dijo María misteriosamente. «Pero primero, tenemos que conducir al otro lado de la isla. Es aproximadamente 1 hora a través de las montañas». Mientras conducíamos, María me contó sobre la historia de la isla, su ecosistema único, sus orígenes volcánicos. Claramente era una naturalista, señalando plantas endémicas y explicando cómo el aislamiento de la isla había llevado a la evolución de especies que no se encontraban en ningún otro lugar de la Tierra. «Tu abuela vino aquí por primera vez hace 30 años. Estaba investigando la flora endémica para aplicaciones farmacéuticas, pero se enamoró de la isla, de su naturaleza salvaje, de sus secretos». «¿Secretos?». María sonrió. «Toda isla tiene secretos, Sofía. Especialmente las islas que han estado aisladas durante millones de años. La evolución hace cosas interesantes cuando se la deja sola». Condujimos por caminos de tierra, pasando por paisajes volcánicos y bosques de árboles que no reconocí. El paisaje no se parecía a nada que hubiera visto antes, simultáneamente familiar y extraño, tropical, antiguo y atemporal. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué hacía exactamente mi abuela aquí? Quiero decir, sé que era botánica, pero...». «Estaba protegiendo algo», dijo María simplemente. «Algo muy raro, muy valioso y muy frágil. Algo que ciertas personas destruirían si supieran que existe». «¿Qué tipo de algo?». «Ya lo verás». Condujimos durante otros 20 minutos antes de que María se desviara de la carretera principal hacia lo que era poco más que un camino de tierra. «Lo que tu abuela te dejó no está en la propia isla Socorro», dijo María al ver mi cara de preocupación. «¿No está?». Ella sonrió misteriosamente. «Tomaremos mi barco a una isla más pequeña, una que no aparece en la mayoría de los mapas turísticos». El pequeño embarcadero bullía de botes de buceo y lanchas de investigación. María me llevó a una lancha a motor de aspecto robusto que claramente había visto años de uso pero que estaba bien mantenida. «Así es como tu abuela y yo viajábamos de un lado a otro», dijo María, cargando mi maleta en el barco. Insistía en mantener la ubicación completamente en secreto. Sin vuelos de helicóptero, sin yates fletados que pudieran atraer la atención, solo un simple viaje en barco que parece que vamos de pesca. Mientras nos alejábamos del puerto, observé cómo Isla Socorro se encogía detrás de nosotros. Sus colinas volcánicas se hacían más pequeñas hasta que eran solo una línea en el horizonte. Nos dirigíamos al noroeste, hacia las aguas abiertas del Pacífico que se extendían infinitamente en todas direcciones. «¿A qué distancia está?», pregunté, agarrándome al costado del barco mientras rebotábamos sobre las olas. «Unos 40 minutos», gritó María por encima del ruido del motor. La isla se llama oficialmente Isla de la Esperanza. Ha estado deshabitada durante más de un siglo. El viaje en barco me dio tiempo para pensar en lo aislados que nos estábamos volviendo. Esto no era solo un viaje a un lugar remoto, era un viaje a un lugar que existía fuera del mundo normal, un secreto que había estado oculto a plena vista durante 30 años. La Isla de la Esperanza se alzaba desde el océano como una joya verde, sus acantilados espectaculares e imponentes, su interior oculto por un denso bosque. No había playa, ni un lugar obvio para desembarcar, ni señal de que los humanos hubieran puesto un pie allí alguna vez. «¿Cómo llegamos a la orilla?», pregunté. «Con mucho cuidado», dijo María,
dirigiendo el barco hacia lo que parecía una estrecha abertura en los acantilados. Tu abuela hizo construir un pequeño muelle en una cala escondida. Es la única forma de entrar en la isla. La cala, cuando la alcanzamos, era como algo de un cuento de hadas. Altas paredes de roca volcánica creaban un puerto natural completamente invisible desde el océano abierto. Un simple muelle de madera se extendía hacia el agua cristalina, y un estrecho sendero serpenteaba hacia arriba a través de las rocas hacia el bosque de arriba. Bienvenida a tu isla, Sofía, dijo María mientras amarraba el barco. Bienvenida a la última arboleda. Desde aquí, caminamos, dijo María, echándose la mochila al hombro. El sendero más allá del muro de piedra era estrecho y sinuoso, conduciendo a través de una vegetación que se volvía más densa y exótica a cada paso. El aire mismo se sentía diferente aquí, más húmedo, más vivo, cargado de una energía que no podía identificar. Los pájaros cantaban desde el dosel sobre nosotros, pero no sonaban como ningún pájaro que conociera. La propia luz parecía más verde, filtrada a través de hojas que eran demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado perfectas. María, dije, deteniéndome en el sendero. ¿Qué es este lugar? Esto, dijo ella, volviéndose para mirarme con una expresión que era en parte emoción, en parte reverencia, es lo que tu abuela descubrió hace 30 años. Esto es en lo que gastó su fortuna protegiendo. Por esto te trajo aquí. Caminamos durante otros 10 minutos antes de que el sendero se abriera aún claro, y vi algo que me hizo olvidar cómo respirar. Era un bosque, pero diferente a cualquier bosque que hubiera visto o estudiado. Los árboles eran enormes, fácilmente de 30 metros de altura, con troncos que parecían brillar con una luz interior. Su corteza era lisa y plateada, casi metálica, y sus hojas eran del verde profundo de las esmeraldas. El dosel sobre nosotros filtraba la luz del sol en patrones que danzaban y se movían como seres vivos. Pero no era solo la belleza lo que me dejaba sin aliento, era la sensación de edad, de antigüedad, de algo que había existido mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Estos árboles se sentían prehistóricos, primordiales, como supervivientes de un mundo que había desaparecido hace millones de años. Dios mío, susurré. ¿Qué son? Dracaena clariana, dijo María en voz baja. Dragos, pero no como ningún drago que exista en cualquier otro lugar del mundo. Estas son las especies originales, los ancestros de todos los demás dragos. Han estado creciendo aquí durante más de 10 millones de años. Me adentré más en la arboleda, mis manos rozando la suave corteza del árbol más cercano. Estaba cálido al tacto, casi vivo de una manera que iba más allá de la vida vegetal normal. El aire alrededor de los árboles zumbaba con energía, y juraría que sentí algo como un pulso bajo mis dedos. Son increíbles, dije. ¿Pero por qué son un secreto? ¿Por qué no es esto un parque protegido, un sitio de la UNESCO? La expresión de María se ensombreció. Porque estos árboles producen algo por lo que las compañías farmacéuticas matarían. Literalmente. Me llevó a la base del árbol más grande, donde el enorme tronco se ensanchaba en raíces de contrafuerte que creaban nichos naturales. En uno de estos nichos, pude ver donde alguien había recolectado cuidadosamente una pequeña cantidad de resina, una sustancia dorada, parecida al ámbar, que parecía brillar con luz propia. La resina de estos árboles, explicó María, contiene compuestos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Tu abuela pasó 20 años estudiándolos. Tienen propiedades que podrían revolucionar la medicina, tratamiento del cáncer, trastornos neurológicos, el envejecimiento mismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por eso mantuvo este lugar en secreto. Exactamente. Si la industria farmacéutica supiera de esta arboleda, la arrasarían en un año. Talarían árboles que han estado creciendo durante milenios, destruirían un ecosistema que nunca podrá ser reemplazado, todo por el beneficio económico. Saqué la caja de madera de mi mochila y la abrí, mostrándole a María la semilla que mi abuela me había dejado. ¿Es esta una semilla de estos árboles? María lo confirmó. Pero no cualquier semilla. Esa es una semilla del árbol madre, el árbol más antiguo y grande de la arboleda. Las semillas del árbol madre son increíblemente raras. El árbol solo las produce una vez cada 7 años, y solo unas pocas a la vez. Miré la semilla con una nueva comprensión. Esto no era solo una herencia misteriosa.
Era una pieza de algo irreemplazable, algo que me conectaba con millones de años de evolución. ¿Pero por qué me la dejó a mí? ¿Por qué no a Teodoro o a Abril? Ellos tienen la experiencia en negocios, las conexiones, el dinero para proteger algo como esto. María sonrió, y por primera vez desde que la conocí, parecía verdaderamente feliz. Porque ellos la habrían vendido. Habrían visto signos de pesos en lugar de dragos. Habrían convertido esto en una mercancía en lugar de protegerlo como un tesoro. Me hizo un gesto para que la siguiera más adentro de la arboleda, donde los árboles crecían aún más grandes y magníficos. En el centro del bosque se erigía un árbol que empequeñecía a todos los demás, de fácilmente 45 metros de altura con un tronco tan masivo que se necesitarían 20 personas tomadas de la mano para rodearlo. El árbol madre, dijo María con reverencia. Tiene más de 1000 años, quizás más. Tu abuela solía sentarse aquí durante horas, simplemente escuchando el bosque, planeando cómo protegerlo. Me acerqué al antiguo árbol y puse mi mano sobre su corteza. La sensación fue inmediata y abrumadora, una sensación de conexión, de pertenencia, de volver a casa a un lugar en el que nunca había estado pero que siempre había sabido que existía. María, dije, mi voz apenas un susurro, ¿quién es el dueño de esta tierra? ¿Quién la ha estado protegiendo? María se volvió para mirarme, y su sonrisa era radiante. Te dejó toda la isla a ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Retrocedí tambaleándome, segura de que había oído mal. ¿Qué has dicho? Tu abuela no solo descubrió esta arboleda, Sofía. La compró. Compró toda la isla, pieza por pieza, durante 30 años. Usó cada centavo que ganó de sus patentes, cada peso de sus compañías farmacéuticas, para comprar tierras y crear una reserva natural privada. Me sentí mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Toda la isla? ¿Toda? Los bosques, la costa, los cráteres volcánicos, todo. Ha sido la propietaria legal durante 15 años, pero lo mantuvo en secreto, protegió el ecosistema del desarrollo y la explotación. Me dejé caer sobre una de las enormes raíces del árbol madre, mi mente dando vueltas. Pero eso es imposible. Una isla entera valdría miles de millones de pesos, terminó María. Tu abuela era mucho más rica de lo que nadie en tu familia imaginaba. Las patentes que poseía no eran solo valiosas, eran revolucionarias. Las licenció a compañías farmacéuticas por sumas enormes, y luego usó ese dinero para comprar y proteger lugares como este en todo el mundo. Pensé en la lectura del testamento, en la satisfecha suficiencia de Teodoro y Abril con sus herencias. 200 y 250 millones parecían una riqueza inimaginable, pero no eran nada comparado con lo que estaba escuchando. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque en el momento en que se corriera la voz de que poseía una isla con árboles como estos, todas las compañías farmacéuticas del mundo habrían ido tras ella. Habrían ofrecido miles de millones, amenazado con demandas, usado todas las herramientas a su disposición para acceder a esta arboleda. María se sentó a mi lado en la raíz, con expresión seria. Tu abuela pasó los últimos 30 años de su vida jugando un juego muy peligroso, Sofía. Estaba protegiendo algo que podría cambiar el mundo, pero solo si permanecía protegido. Los compuestos en estos árboles podrían curar enfermedades, extender la vida humana, revolucionar la medicina, pero solo si los árboles sobreviven para producirlos de manera sostenible. Miré la arboleda con nuevos ojos. Cada árbol representaba millones de años de evolución, información genética irreemplazable, curas potenciales para enfermedades que ni siquiera se habían descubierto todavía. Y mi abuela había confiado en mí, la decepción de la familia que trabajaba en un acuario para protegerlo todo. No entiendo. ¿Por qué yo? No soy nadie. No tengo experiencia en negocios. No tengo conexiones en la industria farmacéutica. Ni siquiera tengo dinero. Exactamente por eso te eligió a ti, Sofía. Porque tú entiendes que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Porque has dedicado tu vida a proteger los ecosistemas marinos en lugar de explotarlos. Porque ves el océano como algo que preservar, no como algo de lo que sacar provecho. Sacó un sobregrueso de su mochila y me lo entregó. Tu abuela dejó esto para que lo leyeras cuando estuvieras lista.
Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé varias páginas de la caligrafía de mi abuela. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, entonces has encontrado la arboleda, y María te ha contado la verdad sobre tu herencia. Imagino que te sientes abrumada, quizás asustada, ciertamente confundida sobre por qué he puesto una responsabilidad tan enorme sobre tus hombros. Déjame contarte la historia de una joven que se graduó con un título en botánica hace 50 años, llena de sueños de descubrir nuevas especies y ayudar a la humanidad. Esa joven yo pasó los primeros 20 años de su carrera enfocada en el beneficio, en las patentes, en convertir los secretos de la naturaleza en éxito comercial. Era buena en ello, quizás demasiado buena. Hice millones con plantas que los pueblos indígenas conocían desde hacía siglos, y me decía a mí misma que estaba ayudando a la humanidad mientras me llenaba los bolsillos. No fue hasta que llegué a esta isla hace 30 años que entendí lo que había estado haciendo mal. Encontré esta arboleda por accidente, siguiendo rumores de flora inusual en el interior de la isla. Cuando vi estos árboles, cuando entendí lo que representaban, me di cuenta de que algunos descubrimientos son demasiado importantes para comercializarlos. Estos dragos son bibliotecas vivientes, Sofía. Su código genético contiene información que podría ayudar a la humanidad de maneras que ni siquiera podemos imaginar todavía. Pero esa información solo es valiosa si los árboles sobreviven para compartirla. Si los talamos para obtener un beneficio inmediato, perdemos millones de años de sabiduría evolutiva para siempre. He pasado 3 décadas protegiendo este lugar, comprando tierras pieza por pieza, creando un marco legal que lo preservará mucho después de que yo me haya ido. Pero los marcos legales no son suficientes. Este lugar necesita una guardiana, alguien que entienda que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en la preservación de tesoros naturales irreemplazables. Te elegí a ti porque ya has demostrado que entiendes este principio. Elegiste estudiar biología marina no porque te haría rica, sino porque querías proteger algo hermoso e importante. Trabajas en un acuario no porque pague bien, sino porque crees en la conservación, en la educación, en ayudar a la gente a entender por qué necesitamos proteger nuestro mundo natural. Tus primos son buenas personas, pero ven la naturaleza como un recurso para ser gestionado y monetizado. Tú la ves como un tesoro para ser protegido y preservado. Por eso esta isla te necesita. Sé que esto parece abrumador. Sé que probablemente te preguntas cómo podrías manejar algo tan vasto e importante, pero no estarás sola. María ha sido mi compañera en la protección de este lugar durante 20 años. Las comunidades locales han sido sus guardianes durante generaciones. Hay científicos y conservacionistas en todo el mundo que apoyarán tu trabajo. Y ahora tienes recursos, mi querida niña. La isla genera ingresos a través de asociaciones de investigación cuidadosamente gestionadas, de la venta de semillas y plantones a jardines botánicos de todo el mundo. Nunca más te faltará dinero, pero más importante aún, nunca te faltará un propósito. La semilla que te dejé no es solo un símbolo. Es una responsabilidad. Plántala en un lugar seguro, cuídala con esmero y obsérvala crecer hasta convertirse en algo magnífico. Eso es lo que te pido que hagas con toda esta isla. Te quiero, Sofía. Siempre he estado orgullosa de ti, incluso cuando no encontraba las palabras para decirlo. Tienes el corazón de una verdadera conservacionista y el alma de una científica. Esta isla no podría estar en mejores manos. Con todo mi amor y mi fe en ti, abuela Luisa postdata, hay una cabaña cerca de la arboleda que he estado usando como estación de investigación. Ahora es tuya si la quieres. Creo que encontrarás que tiene todo lo que necesitas para comenzar tu nueva vida como la guardiana de la última arboleda. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras se asimilaran por completo. Mi abuela no solo me había dejado una isla. Me había dejado una misión, un propósito, la oportunidad de dedicar mi vida a algo verdaderamente significativo. Hay más, dijo María suavemente, sacando otra carpeta. Documentos legales, estados financieros, notas de investigación. Tu abuela era muy meticulosa. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El primer documento era una escritura que transfería oficialmente la propiedad de la Isla de la Esperanza a Sofía Luisa de la Peña, yo. El segundo era un extracto bancario que mostraba cuentas con saldos que me hicieron dar vueltas la cabeza. Miles de millones de pesos, todos designados para la preservación y protección de los ecosistemas de la isla. Esto es real, susurré. Todo esto es real.
Muy real, confirmó María. Y muy secreto. Por lo que sabe el mundo exterior, la isla sigue siendo propiedad de una serie de empresas fantasma y fideicomisos de conservación. Tu abuela era paranoica a la hora de mantener oculta su propiedad. Me levanté y caminé más adentro de la arboleda, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Hace una hora, era una empleada de acuario con dificultades que pensaba que su familia se había olvidado de ella. Ahora, era la dueña secreta de una isla entera, la guardiana de árboles que podrían cambiar el mundo, la heredera de una misión de conservación que abarcaba décadas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de ti, dijo María. Podrías venderlo todo mañana y convertirte en una de las personas más ricas del mundo. Podrías licenciar el material genético del árbol a compañías farmacéuticas y ganar miles de millones. Podrías desarrollar la isla para el turismo y crear un imperio de complejos turísticos de lujo. O podrías hacer lo que hizo tu abuela. Protegerla, estudiarla, compartir sus secretos con cuidado y de manera sostenible. Usar tus recursos para expandir los esfuerzos de conservación a otros ecosistemas en peligro de extinción en todo el mundo. Pensé en mi vida en la Ciudad de México, mi diminuto apartamento, mis préstamos estudiantiles, mi trabajo limpiando tanques de peces y dando visitas guiadas a escolares. Había sido una buena vida, significativa a su pequeña manera. Pero también había sido limitada, restringida por la realidad financiera y la falta de oportunidades. Ahora tenía oportunidades ilimitadas, y una responsabilidad ilimitada. La cabaña que mencionó mi abuela. ¿Puedo verla? El rostro de María se iluminó. Por supuesto. Está a un corto paseo de aquí. Me guió por un sendero que serpenteaba a través de la arboleda, pasando junto a árboles que parecían susurrar secretos en idiomas que no entendía. La cabaña, cuando la alcanzamos, era perfecta, un pequeño edificio de piedra que parecía crecer naturalmente del paisaje, con paneles solares en el techo y grandes ventanas que daban al bosque. Por dentro, era el sueño de un científico. La sala principal era en parte biblioteca, en parte laboratorio, con estanterías llenas de revistas de investigación y equipos para estudiar la genética de las plantas. Había un dormitorio cómodo, una cocina moderna y un estudio forrado con los cuadernos e investigaciones de mi abuela. Pasaba meses aquí cada año, estudiando los árboles, documentando sus propiedades, planificando estrategias de conservación. Toda su investigación está aquí, esperándote. Tomé uno de los cuadernos y lo abrí en una página al azar. La caligrafía de mi abuela llenaba los márgenes alrededor de detallados dibujos botánicos, notas sobre la composición del suelo y los patrones de lluvia, teorías sobre la historia evolutiva del árbol. Realmente hizo esto, dije, más para mí misma que para María. Realmente pasó 30 años protegiendo este lugar. Y ahora es tu turno, dijo María en voz baja. Caminé hacia la ventana y miré la arboleda, los árboles antiguos que habían sobrevivido a eras de hielo y erupciones volcánicas, que habían evolucionado en aislamiento durante millones de años, que guardaban secretos que podrían beneficiar a toda la humanidad si se protegían y estudiaban adecuadamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, probablemente mi supervisor en el acuario preguntándose dónde estaba, cuándo volvería al trabajo. La idea de volver a mi antigua vida, de fingir que esto nunca había sucedido, parecía imposible ahora. María, dije, apartándome de la ventana. ¿Necesito preguntarte algo importante? Lo que sea. ¿Me ayudarás? ¿Me enseñarás lo que necesito saber para hacer esto bien? Su sonrisa era radiante. Sofía, tu abuela y yo siempre esperamos que algún día llegara alguien que pudiera llevar este trabajo al siguiente nivel, que pudiera expandirlo más allá de solo esta isla. ¿Qué quieres decir? Tu abuela poseía más que solo esta isla. Tenía proyectos de conservación en 6 continentes, bosques protegidos en la selva lacandona, santuarios marinos en el Océano Pacífico, estaciones de investigación en lugares de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Construyó una red global de ecosistemas protegidos, todos financiados por sus patentes farmacéuticas, todos gestionados a través de empresas fantasma y fideicomisos de conservación. Me sentí mareada de nuevo. ¿Cuánto? Decenas de miles de millones de pesos, Sofía. Cientos de miles de acres de tierra protegida, asociaciones de investigación con universidades de todo el mundo. Tu abuela no era solo una botánica, era una conservacionista. Y lo hizo todo en secreto. Me hundí en una de las cómodas sillas de la cabaña,
abrumada por el alcance de lo que había heredado. No sé si puedo hacer esto. No sé si soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente experimentada. Tu abuela se sintió igual cuando empezó, dijo María, sentándose frente a mí. Pero aprendió, y creció en el papel. Y tú tienes algo que ella no tenía cuando comenzó. ¿Qué es? Tienes sus 30 años de trabajo sobre los que construir. Tienes sistemas establecidos, socios de confianza, estrategias probadas. No tienes que empezar de cero. Solo tienes que continuar lo que ella comenzó. Miré alrededor de la cabaña, la evidencia del trabajo de toda la vida de mi abuela, la investigación que podría cambiar el mundo si se continuaba adecuadamente. Fuera de la ventana, la arboleda permanecía silenciosa y antigua, esperando que su nueva guardiana tomara una decisión. Hay algo más, dijo María, sacando un último sobre. Tu abuela grabó un mensaje de vídeo para ti. Quería que lo escucharas después de que hubieras visto la arboleda, después de que entendieras lo que habías heredado. Me entregó una tableta y presionó reproducir. El rostro de mi abuela apareció en la pantalla, más vieja de lo que recordaba, pero con ojos que brillaban con inteligencia y determinación. Hola, mi querida Sofía. Si estás viendo esto, entonces has encontrado la arboleda y has descubierto la verdad sobre tu herencia. Imagino que te sientes abrumada, quizás asustada por la responsabilidad que he puesto sobre tus hombros. Quiero que sepas que no te elegí a la ligera. Te he estado observando toda tu vida, orgullosa de cada elección que has hecho, de cada sacrificio que has aceptado al servicio de algo más grande que tú misma. Cuando elegiste la biología marina en lugar de una carrera más lucrativa, cuando aceptaste un trabajo en un acuario en lugar de un laboratorio corporativo, cuando dedicaste tu vida a la educación y la conservación en lugar del beneficio, esas elecciones me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Tienes el corazón de una verdadera conservacionista, Sofía. Entiendes que algunas cosas son más valiosas que el dinero, que algunos tesoros vale la pena protegerlos incluso cuando nadie más entiende su valor. Eso es exactamente lo que esta isla necesita, alguien que la vea no como un recurso para ser explotado, sino como un tesoro para ser preservado. Sé que esto parece imposible. Sé que probablemente te preguntas cómo podrías manejar algo tan vasto e importante. Pero recuerda, mi querida niña, todo gran esfuerzo de conservación comenzó con una persona a la que le importó lo suficiente como para intentarlo. John Muir protegiendo Yosemite. Rachel Carson exponiendo los peligros de los pesticidas. Jane Goodall estudiando chimpancés. Todos comenzaron como individuos que creían que valía la pena luchar por la naturaleza. No estás sola en este trabajo. Tienes a María, que ha sido mi compañera y amiga durante 20 años. Tienes recursos que te permitirán contratar a los mejores científicos, los conservacionistas más dedicados, los defensores legales más eficaces. Tienes una red de áreas protegidas en todo el mundo que ya están marcando la diferencia. Pero lo más importante, tienes algo que no se puede comprar ni enseñar. Tienes la pasión de hacer este trabajo no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo, porque entiendes que proteger estos árboles, preservar estos ecosistemas, compartir estos descubrimientos de manera responsable. Eso no es solo un trabajo. Es una vocación. Te quiero, Sofía. Creo en ti. Y sé que esta isla, estos árboles, este trabajo, no podrían estar en mejores manos. Bienvenida a tu nueva vida, mi querida niña. Hazla extraordinaria. El vídeo terminó, y me senté en silencio durante varios minutos, las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi abuela había visto algo en mí que yo nunca había visto en mí misma, el potencial de ser más que una científica con dificultades, de ser una guardiana de algo irreemplazable. ¿Qué piensas?, preguntó María suavemente. Me levanté y volví a la ventana, mirando la arboleda que ahora era mía para proteger. El árbol madre se erigía en el centro del bosque como un antiguo centinela, su corteza plateada brillando bajo la luz del sol de la tarde. Pájaros que no pude identificar cantaban desde el dosel, y el aire mismo parecía pulsar con vida y posibilidad. Creo, dije lentamente, que necesito llamar a mi supervisor y renunciar a mi trabajo. María se rió. ¿Es eso un sí? Me volví para mirarla, sintiendo algo que no había sentido en años, un sentido de propósito, de pertenencia, de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Es un sí, dije firmemente.
Voy a hacerlo. Voy a proteger este lugar, continuar el trabajo de mi abuela e intentar ser digna de la confianza que depositó en mí. Entonces, bienvenida a casa, Sofía. Bienvenida al resto de tu vida. 6 meses después, estaba de pie en la misma arboleda, pero todo había cambiado. Me había mudado permanentemente a la isla, transformando la cabaña en mi hogar y base de investigación. Había contratado a un equipo de botánicos y conservacionistas para ayudar a estudiar y proteger los dragos. Había establecido asociaciones con universidades de todo el mundo para investigar las propiedades medicinales del árbol sin explotarlas. Y lo más importante, había plantado la semilla que mi abuela me había dejado. Estaba creciendo en un vivero protegido, cuidadosamente atendida y monitoreada, destinada a convertirse en parte de la próxima generación de dragos que llevarían esta antigua especie hacia el futuro. Mis primos se habían quedado de piedra cuando se enteraron de la verdad sobre mi herencia. Teodoro de hecho me llamó para ofrecerme su experiencia en la gestión de mi ganancia inesperada, asumiendo claramente que la situación me quedaba grande. Yo había declinado educadamente, explicando que estaba bastante feliz con mi nuevo papel como conservacionista. Pero Sofía, podrías vender solo una pequeña parte de la isla y estarías arreglada de por vida. Podrías tener todo lo que quisieras. Ya tengo todo lo que quiero. Tengo un trabajo significativo, recursos ilimitados para hacer el bien en el mundo y la oportunidad de proteger algo irreemplazable. ¿Qué más podría pedir alguien? Colgó, claramente incapaz de entender cómo alguien podría elegir los árboles en lugar de los tesoros, la conservación en lugar del dinero en efectivo. Pero ahora entendía lo que mi abuela había sabido todo el tiempo, que el verdadero tesoro no era el dinero ni la tierra, ni siquiera los árboles mismos. El verdadero tesoro era la oportunidad de dedicar tu vida a algo más grande que tú misma, de ser parte de una historia que continuaría mucho después de que te hubieras ido. Mientras estaba de pie en la arboleda esa tarde, viendo la puesta de sol filtrarse a través del antiguo dosel, sentí la presencia de mi abuela en el susurro del viento entre las hojas, en el cálido pulso de vida bajo mis pies, en la sensación de continuidad que conectaba el pasado y el futuro a través del simple acto de cuidar algo hermoso e irreemplazable. Había pensado que yo era la decepción de la familia, la que recibió el premio de consolación mientras mis primos heredaban la verdadera riqueza. Pero me había equivocado en todo. Mi abuela no se había olvidado de mí. Me había estado preparando toda mi vida para este momento, esta elección, esta oportunidad de convertirme en la guardiana de algo que podría cambiar el mundo. La semilla que me había dejado estaba creciendo hasta convertirse en un árbol, y yo estaba creciendo hasta convertirme en la persona que ella siempre había creído que podría ser. Una historia absolutamente increíble sobre legados ocultos, la verdadera riqueza y el valor de elegir el propósito sobre el beneficio. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Sofía? Compártelo en los comentarios de abajo. Si esta historia de conservación, secretos familiares y encontrar tu verdadera vocación te ha inspirado, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias asombrosas sobre descubrir dónde perteneces de verdad. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva publicación. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.